Hola, bienvenidos al episodio 187 de Encoders. Hoy vamos a hablar sobre algoritmos y estructuras de datos. La quinta parte. Nos vamos a enfocar en tips para entrevistas técnicas. Y algunos de estos tips podrían aplicarse no solamente a problemas de algoritmos y estructuras de datos, sino que más amplios. Vamos a hablar de algunos tips para entrevistas técnicas, específicamente enfocado en entrevistas de tipo LeetCode. Hay un libro que ya he mencionado antes durante estas sesiones que se llama Cracking the Coding Interview. Es un libro bastante conocido, bastante popular. Y en ese libro y algunos videos que tiene la autora también hablan de algunos de los temas que vamos a mencionar hoy. Mi plan es darles ejemplos de cuándo cada una de estas cosas tiene sentido y por qué. Por qué estas recomendaciones pueden tener sentido. ¿Alguna duda antes de partir? ¿O algo que quieran complementar? ¿No? Una duda general, Rodo. Hemos hecho ¿Sí? varios esta serie. ¿Tú consideras que era necesario todo? ¿Hay aspectos más clave? ¿Era necesario todo? ¿A qué te refieres con todo? O sea, si te leí el libro completo, te gasto unos capítulos, no sé. No me leí el libro completo, me vi un resumen y con eso me basta. Ah, ya. Eso Yo quería creo saber. que sí, no creo que sea necesario leerse el libro completo. Lo que hice yo fue ver videos de la autora que habla, en donde habla de cada uno de los temas y habla también de los típicos problemas que uno puede resolver, como las típicas estrategias, SBFs y todos los que ya hemos hablado antes, y otros que todavía no hemos mencionado tanto. Ok. Vale, no. Con, con eso basta. Cuando uno llega a una entrevista y tiene que explicar cómo se desarrolla un problema, es súper importante hablar en voz alta. Esa es una de las primeras cosas que tienes que hacer. Tienes que entender el problema y volver a decir el problema, pero en tus propias palabras, para asegurarte de que lo estás entendiendo bien y hacer preguntas aclaratorias. Las preguntas aclaratorias no son solamente importantes en entrevistas de tipo lead code, sino que en general en cualquier tipo de entrevista técnica, para mí son súper importantes. Es que uno no entiende el problema que buscas solucionar con la herramienta que sea, puede que empieces a solucionar algo que no te estaban pidiendo. Por eso es importante detenerse al comienzo y entender bien el problema, entender el contexto, hacer preguntas: ¿por qué queremos hacer esto? ¿Qué restricciones tenemos? ¿Cuáles son nuestros casos normales con los que vamos a trabajar? ¿Qué sería un caso más o menos raro, caso de borde, pero que igual debería entrar en nuestra solución? ¿O qué cosas no consideramos? Por ejemplo, Rod, ¿ah? si la persona no se pregunta y pero da una respuesta buena o sensata, pero, pero falla en hacer preguntas, eso es como que es malo, ¿no? Yo lo considero no suficientemente bueno. Si yo pregunto algo, por ejemplo, no sé, tenemos- tiene que ser una pregunta bien amplia, una pregunta como: ¿resuelve este problema? Mm. Queremos mejorar la retención de clientes de nuestra empresa. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Si la persona directamente me dice hacer un modelo de propensión y quizás hacer un tipo de modelo específico, limpiar los datos, etcétera, etcétera, y me da todo su proceso, pero en ningún momento me pregunta para qué queremos hacer esto, por qué, cuándo, cuál es el plazo que tenemos para realizarlo, cuál es el presupuesto que tenemos. Si no me hace ninguna de esas preguntas, yo lo considero mal, porque depende mucho, lo que uno va a hacer depende de la respuesta de presupuesto, de tiempo que requieres. ¿Dónde lo vas a implementar? Quizá lo tienes que implementar en una plataforma que te restringe a poner tu resultado en algún formato específico. Hay un montón de restricciones que podrían estar presentes que no vas a saber a priori, porque no te lo van a decir, porque la gente en general no te da toda la información, porque es mucha y muchas veces no es necesario. Pero a veces algunas cosas que otra persona cree que no son necesarias para la implementación, para uno como desarrollador, sí son necesarias para entender cómo proceder. Sí, concuerdo, no hacer preguntas está mal. ¿Y tú, Mati? ¿Concuerdas o piensas algo distinto? No, concuerdo. Concuerdo. Genial. Si hay alguna duda, pónganla en el chat.
Algunos supuestos que es bueno verificar específicamente en problemas de tipo LeetCode, de algoritmos y estructuras de datos, es si tenemos nuestro dataset o nuestro arreglo o lo que sea que estemos usando ordenado. Que tengamos algo ordenado nos da información extra. Nos permite muchas veces reciclar información. Usar esa información de orden para mejorar la performance del algoritmo. Hay duplicados. Es que hay algún duplicado, puede que no podamos hacer un supuesto. A veces los problemas nos van a decir, tenemos una lista de números distintos. Son todos números distintos. Es decir, no hay duplicados. Si son todos números distintos, podemos hacer suposiciones. Podemos decir, si estamos buscando un número específico y no lo encontramos en una parte, no solamente no lo encontramos en esa parte, sino que el que revisamos sabemos que está ahí y sabemos que no va a estar en ninguna otra de las partes, porque son números distintos. Ya identificamos un número, identificamos el número y la posición, ya no tenemos que buscar ese número y esa posición. No solamente tenemos la información de está el número original ahí o no. Entonces podemos responder más preguntas más complejas. Eso podemos hacerlo gracias a que tenemos la información de no tener duplicados. ¿Tenemos negativos o no? A priori hay que asumir que podemos tener cualquier tipo de dato y de a poco uno va filtrando. Tenemos cualquier real o quizás podemos tener complejos dependiendo de la pregunta. Y de a poco vas filtrando. ¿Okay? No, en este caso no tiene sentido tener complejos, en este caso no tiene sentido tener decimales, quizás tenemos solamente integers, pero son integers positivos o son enteros en general, pueden ser negativos. Va a depender del caso, va a depender de la pregunta. A veces la pregunta te lo va a decir directamente. Y a veces es bueno verificar y preguntarle a la persona. Si no estás 100% seguro si hay negativos o no, mejor preguntar. Muchas veces puede haber negativos, pero no te lo dicen a propósito. Para ver si es que revisas si es que con un caso negativo tu algoritmo sigue funcionando o no. Los rangos de entradas también son importantes. Tanto rangos de entrada como rangos de salida. Entender cuál es tu input y cuál es tu output de tu función. Y esto aplicado a un contexto más grande, entender cuál es el input de tu proyecto, de todo tu sistema y el output de todo tu sistema también es importante. Entender cuál es la solución que estás construyendo, qué necesitas la solución, qué datos, cuántos datasets, qué variables extra necesitas como una fecha de ejecución, por ejemplo, u otras cosas, y qué es lo que vas a devolver. Solamente un dataset, un modelo, algunos gráficos. Puedes tener una lista de outputs y una lista de inputs. Independiente del problema que uno esté resolviendo, es bueno tener claro eso, los inputs y los outputs de tu solución entera. ¿Algo más que quieran agregar con respecto a lo que hay que escuchar o lo que hay que preguntar en general? Sobre todo el contexto. Veo algunos comentarios en el chat. A ver, dice, y muchas veces esas cosas no están definidas. Sí. No tienen las ganas de usar IA, pero no se sabe cómo implementar. Sí, hay muchas cosas que no te van a saber responder, pero independiente de eso es bueno hacer la pregunta y si te dicen no sabemos, ok, sabes que la gente no sabe eso y lo vamos a definir después. O quizás no se puede definir después, hay que definirlo ahora, entonces presionas a la gente para poder definirlo en ese momento. No hay definido un KPI a impactar o claridad del proceso a modificar o los costos reales. Sí, muchas veces pasa. Digamos, una vez que uno entiende todo el problema, es muy útil dibujar. Esto ya lo mencioné en un capítulo pasado. Dibujar te da una intuición de por dónde podría ir el problema. No necesariamente te va a servir para argumentar, pero sí te aclara las cosas. Es como la sesión pasada de algoritmos y estructuras de datos, cuando nos hicimos la pregunta del caballo. Tenemos un tablero de ajedrez y tenemos un caballo en alguna parte. Digamos que está acá. Y queremos ver a qué lugares se puede mover el caballo. Lo primero que hice fue dibujar. Decir, bueno, se puede mover acá, se puede mover acá. ¿A qué otros lugares se puede mover? Y después de eso, esa es la primera etapa. Después, en 2 movimientos, ¿a dónde puede llegar? Y lo pinté con otro color.
todo eso no era para solucionar el problema con un dibujo, era para tener la intuición, para no solamente imaginármelo yo claramente, sino que imaginármelo sin perderme a mí mismo, porque podría habérmelo imaginado en mi mente todo sin haberlo dibujado y quizá lo entendía. Pero en la mente es fácil borrar cosas cuando uno lo está haciendo mentalmente. Así que plasmarlo en una pizarra, en un papel, es mucho más útil. Además de que eso te permite traducir eso, traspasar esa intuición a tu interlocutor, al entrevistador. Por eso es útil tener alguna pizarra. A mí me gusta mucho tener pizarras virtuales durante las entrevistas de trabajo. Y no muchas personas lo hacen. A veces yo digo, ¿puedo usar una pizarra? Y me dicen, sí, sí. Y a veces me dicen, qué raro, nunca nadie había usado una pizarra, pero está útil. Yo encuentro que es muy útil. ¿Ah? Qué raro, yo como que pensando solo en el aire me cuesta mucho más que si tengo algo donde dibujar. Es que la gente no suele pensar en el aire, suele escribirlo. Lo que suelen hacer muchas personas en una entrevista de trabajo es que tienes un código. Y acá tienes el enunciado del código. Y aquí vas escribiendo. Por ejemplo, tenemos A. ¿Qué es A? Y haces una flecha. Por ejemplo, A es algo. Y lo vas tipeando. Eso lo encuentro súper engorroso y súper lento. Yo no lo hago así, no lo hago en un archivo de texto, sino que directamente en una pizarra. Es mucho más rápido y fácil. Hay aplicaciones en las que te van a entrevistar que vienen con pizarra. Y ahí es normal, es mucho más normal que la gente lo ocupe. Pero no siempre van a tener una pizarra. Entonces lo que yo hago es tener la mía, que es la que siempre les muestro acá en los streams, y comparto pantalla. Le digo, oye, tengo una pizarra, quiero mostrártela. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, ya, ok, genial. Y eso sirve mucho para aclarar no solamente mis ideas, sino que traspasarlas a la otra persona. El primer dibujo que hagan, o ejemplo, si no lo quieren dibujar en general, es bueno que sea un ejemplo trivial. En el caso del caballo, yo busqué primero los primeros movimientos. ¿A dónde podemos llegar con el caballo en un tablero de ajedrez con un movimiento? Después pasé a la siguiente etapa. ¿A dónde podemos llegar con 2 movimientos? Y así de a poco lo vas complejizando hasta que ya no te hace sentido seguir porque sería una pérdida de tiempo. Pero ya al menos ya tienes la intuición de cómo esto va a ir creciendo. Algo... Creo que tengo que silenciar algo. ¿Alguna duda mientras tanto? Hay una del chat que me dio Irsa. Dice, ¿puedo hacer mi entrevista técnica bytecodeando? Es una buena duda. Tengo un comentario al respecto después de que tú respondas. Ya, genial. Revísense. Creo que hay unas notificaciones de WhatsApp sonando que no son mías. Yo lo tengo muteado. Así que revisen porfa y muteen. Soy yo, pero no debería ser yo. ¿Se me escucha bien o no? Se te escucha bien, pero se escuchan esas notificaciones. Así que silencia la página, porfa, para que la gente no piense, oye, me están hablando, pero no me habla nadie. Es típico que pasa a veces en los streams. Qué raro, no debería escucharse. Ya hablamos de estos dos, identificar patrones. Al dibujar, puedes identificar patrones que te sirvan para entender la solución macro. No vas a reconocer todos los patrones, pero puedes tener una intuición para empezar a escribir el pseudocódigo. Y eso es útil, eso lo puedes sacar de un dibujo. La intuición para después escribir el código. Y también es bueno entender qué transformaciones necesitas. Eso a veces va a ser con un dibujo, a veces solamente pensando en cómo son las transformaciones. Iban a responder algo. ¿Dijeron que había una duda? Lo de bytecodeando. Ok. ¿Puedo hacer mi entrevista técnica bytecodeando? ¿Esa? Sí, esa es la pregunta. Depende de la empresa, depende de dónde estés postulando. Puede que sí, puede que no. Pero yo te preguntaba a ti, como que... No es algo que yo crea, es que depende de la definición de la entrevista técnica. Si te dicen que la entrevista técnica va a ser una entrevista bytecodeando, por supuesto que sí. Si no te dicen eso, puedes preguntar. Tampoco, si no te prohíben,
no te lo están prohibiendo, por lo tanto no sabes si es permitido o no. Es típicamente no permitido si es que no te dicen que es explícitamente permitido. Entonces, si no te dicen nada, deberías preguntar y decir, oye, ¿puedo hacer esto bytecodeando? Si te dicen que sí, genial, dale. Si te dicen que no, genial, no lo haces. Como sea, tienes que estar preparado para ambos casos. En problemas de este estilo, yo creo que no tiene sentido hacerlo bytecodeando. Es trivial. No, este tipo de problemas no tienen sentido hacerlos apoyándose de ella. Hay otros problemas en otros tipos de entrevista técnica que son implementar alguna solución. Son proyectos o mini proyectos que tienes que hacer en tu casa. Y en eso sí tiene mucho más sentido hacerlo bytecodeando. Y yo he preguntado, yo he hecho la pregunta, oye, ¿puedo apoyarme de la IA para generar mi punto de inicio y hacer algunos cambios rápidos? Y me han dicho que sí, que no hay ningún problema, siempre y cuando pueda justificar bien por qué hice cada cosa. Que no sea, lo hizo la IA. No, eso es inaceptable. Poner algo en una entrevista bytecodeando y decir, no sé por qué está eso ahí. No, eso es inaceptable. Pero si te dicen que sí lo puedes hacer y tienes y lo revisas bien, entiendes que todo tenga sentido y haces los cambios que sean necesarios para que lo que la IA hizo mal, tú hacerlo bien, ahí no hay ningún problema. Pero depende de lo que te diga la empresa. ¿Alguna duda? ¿Hay una diferencia entre decir puedo ocupar la IA que lo puedo bytecodear en una entrevista laboral? No sé, Sí, yo depende de creo que cómo la totalmente. gente lo quiere interpretar, yo creo. ¿Tú, No, Mati? yo no creo que admita interpretación, ¿verdad? Es ¿No? que ¿Ambos? es más amplio. ¿Puedo usaría? Es una pregunta más amplia que puedo bytecodearlo. Bytecodear es más específico, es una forma de usaría específica. A A mí me veces suena que a mí me suena informal decir bytecodear. puede ser, Suena poco serio. sí, pero como decía, no va a depender de la persona con la que estés hablando. Yo hablaría de usar IA en general porque eso es una acción que engloba bytecodear. O sea, estás pidiendo permiso no solamente para mandar prompts a un LLM que te cree código por sí solo, sino que también estás pidiendo permiso para usar un chat de LLM y ayudarte con eso para entender qué es lo que está pasando en algunas cosas, qué es un concepto que no conoces. Y eso no es bytecodear, eso es preguntarle a un LLM. Son cosas distintas. Pero todo se engloba en usar IA. Sí, dale, Rubén. Ya. Una vez que uno tiene una primera intuición, una intuición gráfica, de qué trata el problema, cómo lo vas a solucionar en términos amplios, es bueno proponer una primera solución, aunque no sea eficiente. Y eso puede ser una solución de fuerza bruta o una solución un poquito más inteligente que solamente fuerza bruta, pero que de todas formas no es la solución óptima. Si obtienes un algoritmo que te soluciona el problema, a pesar de no ser el más eficiente, y tú reconoces que no es el más eficiente, igual es algo. Más que demuestras que sabes solucionar el problema, a pesar de que no lo haces de forma óptima, pero sabes que no lo estás haciendo de forma óptima y después lo puedes optimizar. ¿Por qué eso es bueno? Porque a veces cuando uno se va directamente a la solución óptima, no terminas de explicarla correctamente o no terminas de entenderla y al final quedas en nada. Al final no solucionaste el problema. Da lo mismo si era de forma óptima o no, no solucionaste el problema porque se te acabó el tiempo, porque te fuiste a algo demasiado complejo de inmediato. Entonces, para no apuntar a algo muy complejo de inmediato, primero apuntas a algo que tú sabes que puedes solucionar, tienes la idea más o menos clara ya, lo expones rápidamente, sin perder mucho tiempo, y dices, ahora voy a optimizarlo. ¿Cómo lo puedo optimizar? Y ahí lo empiezas a trabajar. Y al menos ya tienes un checkpoint. ¿Alguna duda o les hace sentido? ¿Han tenido que hacer eso ustedes? Sí, una ¿Sí? vez en una entrevista hice algo parecido, pero para otro problema. La gracia diría que era como que planteé una solución que existía, pero era súper ineficiente. Y dije, bueno, le dije, mira, en un minuto tenía esta solución y
me gasté el resto del tiempo solo tratando de encontrar algo más eficiente que esto, pero al menos puedo responder la pregunta. Algo así fue mi Claro. muy Y igual. si lo haces en un minuto, genial. Es un Claro. minuto bien aprovechado. Después lo dejas hasta ahí y sigues optimizándolo. Mientras Creo que haces... de la vida real, o sea, en un problema real, tratas de buscar una solución simple que funcione y cumpla, y luego te preocupas de la optimización, porque Sí. a lo mejor funciona, un poco costoso, pero no tan costoso para una empresa, funciona y puedes salir adelante. Y luego te encargas de optimizarlo, porque de repente optimizarlo te toma más tiempo, las decisiones, más servicio, más decisiones y te demoras. Y este primer approach tienes que explicarlo de forma súper clara y rápida, ojalá. No deberías perder mucho tiempo en la solución bruta, que no tiene sentido. Y hasta aquí nada de esto ha sido codear. En ningún momento hemos escrito una línea de código para resolver un problema. Simplemente hemos estado entendiendo el problema, entendiendo la intuición a través de dibujos y luego proponiendo la idea de una solución a fuerza bruta. Nada de codeo. Una vez que todo esto está listo, pasamos a optimizar. ¿Qué es lo que podemos mejorarle a la solución de fuerza bruta o la solución poco óptima? Hay 3 aspectos que es bueno considerar al optimizar una solución. Hay que preguntarse dónde están los cuellos de botella que podrían estar ralentizando nuestro proceso para ojalá eliminarlos. ¿Dónde hay trabajo innecesario? Quizás trabajo que no vamos a usar, que es algo que estamos procesando y que después lo estamos botando a la basura, que no deberíamos procesar quizás. Y donde hay trabajo duplicado, que no es lo mismo, es similar pero no es lo mismo. Es cuando haces un cálculo para obtener alguna respuesta y después haces el mismo cálculo porque estás buscando, digamos que en una matriz estás buscando cada fila y por algún motivo hay una relación entre ciertas columnas que dice, ok, si ya revisaste esta fila, o sea, si ya revisaste parte de la fila y sabes que una columna es el doble de la otra, ¿para qué vas a revisar esa otra columna? Esa te la saltas. Es trabajo duplicado. Y así vas de a poco sacando cálculos que no te aportan nada a tu optimización. Veamos cada uno de estos. Los bottlenecks son donde pasamos la mayor cantidad del tiempo. Si hacemos un profiling, que es algo que muchas veces no vas a tener tiempo de hacer en una entrevista técnica, pero en general para la vida, te haces un profiling, que es medir cuál es el tiempo y la memoria, el espacio que ocupa cada sección de tu código, y determinas dónde está el mayor uso, tanto de tiempo y de espacio, en todo tu código. Eso te dice dónde puedes optimizarlo y ganar más gracias a esa optimización. Si el 90% del tiempo lo ocupas en la carga de datos, es útil que veas cómo optimizar esa carga de datos. Quizás usar otra librería, quizás estás usando pandas y deberías usar polars para hacerlo más rápido. O quizás tienes una unión de tablas que no es muy óptima. Estás haciendo una unión, un full outer join en vez de hacer un inner join. Cosas de ese estilo uno las puede reconocer primero entendiendo en dónde está la sección que se demora más y luego buscando cómo optimizar esa sección específicamente. ¿Dudas o algo que agregar? No son problemas no de código, sino que problemas de implementación, de Sí, gestión, donde hay miles de pasos y uno considera ya, este lleva a que el proceso se muere 2 semanas o un día, porque el que más duele, o sea, el que más se demora tramitando. En paralelo se resuelve lo otro, pero el otro como, se sirve como para estimar tiempo. Oye, sí. ¿cuánto te va a demorar? Bueno, hacer esto, trámite 2 semanas, entonces 2 semanas como mínimo. Esto de acá, todo lo que hemos estado discutiendo hasta ahora, a mí me parece la parte más útil de verdad de estas entrevistas técnicas. Lo que puedes medir en un candidato que de verdad te dice
cómo se desempeñaría ese candidato en un trabajo real, independiente de si no sabe nada de algoritmos y estructuras de datos, que quizás no lo necesitas aplicar en el trabajo al que estás postulando. Pero la forma de atacar el problema, eso sí es algo transversal, que puedes aplicar de forma transversal no solamente a algoritmos y estructuras de datos, sino que a la vida. Otro problema típico de bottlenecks son loops anidados. Cuando tienes un for dentro de otro for, dentro de otro for, siempre hay que preguntarse por qué tenemos loops anidados. ¿Por qué tenemos un for dentro de un for o un while dentro de un for? Y dentro de esos, cuando uno los está revisando, también hay que revisar las condiciones de término. Este while o este for están terminando, llegan a un final de verdad o entramos en un loop infinito. Y no solamente tenemos un bottleneck ahí porque usamos el 90% del tiempo, sino que usamos todo el tiempo hasta el infinito porque no termina. Siempre hay que asegurarse de que la condición de término se alcanza en estos loops. Y luego de eso verificar si es que de verdad son necesarios. También podrías tener algunos cuellos de botella por la estructura de tu código. Quizás estás llamando muchas veces a un script que hace cosas redundantes, que hace trabajo repetido y lo estás llamando muchas veces por cómo está construido todo tu pipeline. Trabajo innecesario. Son cosas que hacemos que en verdad no eran necesarias. Nos consumen tiempo y espacio y no ganamos nada gracias a ese procesamiento. Algunos de estos ejemplos ya los dije antes. Cuando procesamos datos que no estamos usando. Cuando hay una variable cuando estamos creando un modelo, hay una variable que vamos a entregarle a nuestro modelo que ya verificamos que no le aporta nada, pero la estamos metiendo al modelo igual por si acaso. Por si acaso aporta algo mezclándola con otras variables. ¿Qué puede pasar? Pero si ya hiciste el estudio, si ya verificaste que la importancia de esa variable era baja, que no tenía una correlación ya sea lineal o no lineal con otras variables o con tu variable de respuesta, no es necesario ponerla. No es bueno agregar más y más y más información porque siempre más información es mejor. No, más información no siempre es mejor. Mejor información es bueno, pero no más. Muchas veces es bueno tener menos información para depurar, para tener más información relevante y menos información ruidosa, que nos ayude a que el modelo sea más efectivo. Lo mismo se aplica, la misma mentalidad la pueden aplicar a problemas de algoritmos y estructuras de datos. Por ejemplo, cuando tenemos que buscar dentro de un arreglo, de principio a fin, podemos buscar quizá tenemos que buscar una pareja. Una pareja de números tales que sumados den nuestro target. Lo que podemos hacer ahí es, como fuerza bruta, copiar el arreglo 2 veces y hacer un for anidado. Revisamos todo el arreglo, el primer arreglo, y después, mientras vamos revisando este arreglo, en cada uno de estos revisamos la copia para ver si es que hay algún elemento, que hay algún par de elementos tales que la suma nos da el target. Todo eso es muy redundante. Estamos haciendo muchas comparaciones una y otra vez en distintas partes. Y por eso es mejor usar algunos patrones que vimos hace 2 sesiones atrás, como two pointers o sliding window para problemas de arreglos. En este caso, un two pointer sería un buen enfoque, donde buscamos en el mismo arreglo, sin copiarlo, sin hacer loops, tenemos 2 punteros que van moviéndose. Quizás los dos parten del comienzo o parten de los extremos, pero de esta manera no necesitamos duplicar todo el arreglo. No estamos haciendo trabajo innecesario. Estamos guardando la información útil y desechando lo que es redundante. No, pero eso es, no sé si lo mencionaste, estaba pensando, pero eso es solo si el costo mental de la ineficiencia, ¿no? No sé en qué contexto lo dijiste. Porque suponte lo hago, pero en realidad es chico. La clásica duda. No, es que sí. Si es que tu problema es chico,
y no va a crecer, no tiene posibilidades de crecer, no tiene mucho sentido optimizarlo. Porque vas a ganar algunos nanosegundos, así que da lo mismo. Pero si es que va a depender de la cantidad de datos que estés leyendo, ahí sí. Pero te lo pongo un poco distinto esta vez, porque eso ya lo hemos discutido, ¿Sí? que es quizás lo que estaba pensando. ¿Tú creerías que es mejor igual en general afrontarlo de la forma correcta? Porque hay como forma estándar de afrontar ciertos problemas. Y quizás yo digo, ya, pero no va a escalar, no va a escalar. Pero es como ese overhead que te pegáis es porque yo no sé o porque en realidad es innecesario. No sé si me explico, ¿cachai? Como que podría haber, independiente de problemas chicos o grandes, como, bueno, esto se resuelve así, en general, porque es lo mejor, se sabe, ya con las cosas básicas, te digo. Es como si, no sé, tuviese que hacer un algoritmo de búsqueda o de ordenamiento y hay como uno ultra famoso. Yo Ujú. digo, ya, pero es que lo hago así porque no importa, porque no va a escalar, ¿cachai? Eso es lo que me quedé preguntando, como si es o sea, si es mejor sabérselo quizás, para afrontarlo, porque igual te moldea un poco la mente, ¿cierto? No sé si me doy a extender con esto. No entendí mucho la duda. Lo que sí concuerdo es que los problemas, las respuestas típicas, es bueno saberlas, independiente del contexto, porque te dan un framework inicial, te moldean la mente, como dices, y te permiten reaccionar rápidamente al mismo tipo de problemas. Eso en muchos contextos, en programación, en matemáticas, en la vida, en la industria. Si ya tienes una buena intuición de por dónde va la solución, genial, puedes acelerar el proceso. Ya. No sé, eso no entendiste ¿Sí? mi moda, pero sí responde mi pregunta. Ok. Básicamente sí, uno debería hacerlo en realidad, debería tratar de afrontarlo con la forma que, como que estoy tratando de salvarme de estudiarlo, pero al final es como no, deberíais saberlo, deberíais saber que afrontar este tipo de problemas, lo típico de hacer esto, hacer otra cosa en realidad, aunque sirva para tu caso, no estáis aprendiendo o no estáis como quizás cuando te enfrentís va a demorar, pues, ¿cachai? No vais a tener tampoco esa rapidez porque no, esta era una oportunidad y la vais construyendo a poquito, Sí, cuando la veis, la reconocí el patrón también, pues, ¿cachai? sí. Como para hacer una analogía con cosas de matemáticas que hemos hablado ya antes, cuando yo estaba en la universidad y estaba estudiando álgebra lineal, no me pareció un ramo muy interesante. Y dejé de estudiarlo. Al comienzo, las primeras pruebas me fue bien, me eximí, y la última parte, como me eximí, no la estudié. Y después, durante todo el resto de la carrera, eso me pesó. Porque álgebra lineal está en todas partes y lo había olvidado todo. Y la última parte ni siquiera la estudié porque no la necesitaba, porque no me iban a poner una nota, entonces me estudié otras cosas y eso me pesó durante todo el resto de la carrera. En la vida real, como ahora trayéndolo a aplicaciones de ciencia de datos, es bueno entender los conceptos, es bueno entender la teoría y las bases, los casos base, porque te ayudan a entender las cosas que se construyen con eso. Lo puedes usar como building block y trabajarlo rápidamente para construir una solución más compleja. Si no entiendes esos pequeños bloques, los bloques básicos, te va a costar mucho armar la solución completa bien. Yo, yo creo que Ian Linker lo dijo muy bien lo que yo estaba pensando en YouTube. Dijo, primero que funcione, después que escale. Yo creo que estaba cuestionando un Sí, poco eso, mi frase, porque, a ver, entiendo la frase perfectamente, de hecho me gusta y de hecho creo que está bien, pero el tema es que yo iba justamente a eso, a veces el que funcione, hay situaciones en que no es más ineficiente hacerlo de la forma correcta, de hecho es igual de eficiente, es más eficiente y no agrega ni una cuestión. Y muchas veces uno lo hace porque lo desconoce. Eso es lo que estaba tratando de decir. Es como, lo hiciste así porque no sabía y otra cosa. No porque en realidad la forma correcta también fuese más lenta o que no funcionase. No, era desconocimiento. Como que todo, hay un dicho que dice como si todo, si eres un martillo, si tenías un martillo te lo veis como clavo, una wea así, creo que es el dicho. Una cosa así, entonces, es como sí. creo que te lo he dicho, the right tool, the right moment, no sé por qué elige en inglés tampoco, pero Yo paso diciendo esa frase, el del eh, martillo. la del martillo.
Entonces, yo tengo ahí mis dudas, por eso me fui en esa filosofía media rara, así que perdóname, pero... Ya, sí, no, no hay problema. Killer 34 Alpha dice, entonces importa más la actitud que el resultado. No exactamente. Hay varias cosas que te van a evaluar en una entrevista técnica. Una de ellas es cómo afrontas el problema. Eso tiene que ver con la actitud, pero no es totalmente actitud, es disciplina y metodología. No es solamente explicarlo bien, explicarlo de forma segura, con actitud, no es solo eso. Sino que es afrontar el problema de una forma estándar, no en base a un estándar de otra persona, sino que a tu propio estándar. Tú ten claro qué es lo que vas a hacer, por qué, y sigue ese patrón. Eso demuestra que cuando te ves enfrentado a un problema nuevo, vas a poder atacarlo de forma ordenada, con herramientas que te van a permitir llegar a una mejor solución. Herramientas como tener como siempre preguntarte por qué estamos haciendo esto, entender el problema, todo ese tipo de cosas. La actitud ayuda, pero no es solo eso. Yo tengo un agregado de eso, ¿ah? Yo creo que sí es importante, o sea, coincido contigo, solo quiero complementar que de hecho justo estamos pasando por proceso de entrevista y lo que nosotros le llamamos más que actitud es comunicación. En realidad eso es lo Eso. que es la palabra que nosotros usamos, porque no es que yo llegue súper seguro y voy y te empiezo a vender humo y nosotros igual lo detectamos, entonces al final es como, en realidad no estáis diciendo nada, muy seguro lo estáis diciendo, me estáis diciendo pura cabeza de pescado. Pero, pero hay una parte en que, por ejemplo, uno le pregunta algo y como bien dice Robo, si no eres capaz de explicarlo, aunque esté malo, ¿ah? Aunque esté malísimo lo que estáis diciendo, pero por último era un razonamiento coherente, ¿ya? Porque Claro. hay gente que no es capaz, tú le preguntas ya, pero ¿por qué hiciste eso? Y se da unas vueltas carnero y no llega a nada, y es como, uno se lo... Uno que va a trabajar con esa persona, te preguntáis como, oye, cuando me toque hacer un problema, me va a pasar esto. O sea, le va a decir que haga, me trate de explicar por qué hizo A y yo no voy a entender por qué rayo hizo A. Entonces, a veces quizás me es valioso que alguien te explique alguna idea mala, pero oye, hice A porque hice toda la cadena lógica, P, luego Q, luego D, A, B, C, y tú entendí perfectamente por qué llegó ahí. Malísimo, está todo malo, pero no importa, pero lo entendí. A que alguien que como que no te sabe explicar cada paso. Y eso nosotros en verdad le llamamos comunicación, no actitud. Y tiene que ser una habilidad que sí evaluamos. Yo quiero opinar, tengo callado. Dale. Estaba pensando este rato y estaba mencionando Ro como que se aplica a la vida real. Y es lo que uno busca cuando busca un candidato que sea capaz de resolver un problema. Y para resolver un problema uno se tiene que hacer todas estas preguntas. Como, y lo más difícil de encontrar un candidato que pueda razonar y que de forma correcta, o sea, que esté constantemente en el loop, como cómo lo logro, qué tengo que resolver, cómo lo hago más eficiente, cómo tengo el resultado, qué tengo que hacer, por qué estoy haciendo esto, esto es necesario, por qué me están pidiendo esto, por qué lo hice, cómo puedo mejorar. Son todas esas preguntas que uno se tiene que hacer a uno mismo o preguntar hacia otro para poder lograr el resultado final, a un resultado concreto. Yo creo que el skill más complicado de tener, de desarrollar. Suena trivial, es como, pero es muy difícil. Y es el perfil que uno trata de buscar. Y con estas preguntas uno está evaluando eso, está evaluando, oye, si te hay un problema, ¿eres capaz de resolverlo correctamente? Si no haces preguntas, está malo. Si no está eliminando estas cosas, está mal, si no está cuestionando. Y el perfil ideal es ese, el que es capaz de resolver. Porque muchas veces se ejecuta sin pensar. Como que, me dijeron esto y por eso lo hago. Yo pensé que era esto. Como que no... Es complicado. No, no sé, o sea, de seguro que a mí no veo todo, pero veo varias cosas y me cuestiono constantemente. Y veo que otras personas no se cuestionan lo que yo me cuestiono al menos. Entonces veo esa falencia en otros y los candidatos que no selecciono no tienen poco de esas cosas. Y un trabajo necesita alguien que cuestione, que razone. Hasta la IA
cuando uno está en el límite, no razona todo. Me da rabia. Sí. Porque finalmente si la IA a una persona no lo hace, te está como delegando eso a ti. Como que a ti, o sea, contratáis a alguien para que lo piense, pero si no lo haces, como que tú tienes que pensar por ella para decir lo que tiene que hacer. Sí. ¿Cómo? Que su trabajo se vuelve irrelevante. Vomita lo que la IA le dijo y no lo procesa por ti cuando lo estás contratando para que lo procese por ti Sí. y haga cosas Porque en base a eso. ocupe IA o no, o con la IA misma, sino que la idea es que te apoye, como que uno delegue la actividad y lo resuelva. Y con eso que dijiste, me voy a ir en una pequeña tangente. Ese Autorizado. necesitamos que alguien nos apoye. Cuando queremos contratar a alguien, buscamos a alguien que apoye, que haga algo, que resuelva un problema. Muchas personas cuando están postulando en un comienzo a su primer trabajo, usan la frase, denme una oportunidad. Yo la detesto. Yo escucho eso y digo, rechazadísimo, de inmediato. Te vas. Siguiente, next. Yo no estoy aquí para darle oportunidades a la gente. Yo estoy aquí para que me solucionen a mí un problema. Si no me puedes solucionar el problema, ándate. Solo robo sin alma puede decir eso, ¿ah? No, pero... Entonces, ¿sabes qué? Mira, Pero es cierto lo que dice Rodo. sí, Porque no es una caridad, no es una institución de, no sé, no. lo fome es que eso lo aprendí más de viejo también. O sea, mientras Sí. más viejo eres, Es que, el alma se te va consumiendo. es que es en una, verdad. 100%. decir eso es un pensamiento súper egocéntrico. Porque tú estás diciendo, yo soy el único de entre todos los 10, 20, 50 postulantes que merece una oportunidad. Eso es lo que uno está diciendo al final, porque no estás entendiendo que hay muchas personas postulando y cada una de ellas merece una oportunidad. Por lo tanto, tú no deberías usar como argumento que eres esforzado y mereces una oportunidad. Deberías usar como argumento que sabes resolver un problema. Hay dos formas de convencer a la gente, pues, apelando a la emocionalidad o a la racionalidad. Yo creo que la más fuerte es apelar a ambas. Solamente que yo no creo que sea la mejor frase para apelar a la emocionalidad en todo caso, en mi opinión. Pero según yo, igual uno puede jugar todas las cartas, de todas las que se te ocurra. Y denme oportunidad es una forma de como entrar al corazón, de oye, como... También te puedo contar una historia triste de por qué deberías darme el empleo. Que por eso te digo, uno va perdiendo el alma, porque yo creo que conmigo no tendría mucho efecto el día de hoy tampoco. Como que triste, pero es cierto, yo creo. Me he vuelto más sin alma. Mientras más viejo me pongo, menos me cuesta hacer ese tipo de cosas. Entonces, me da risa igual tu lado de lo que dijiste, Rodo. Yo nunca lo he escuchado, así nunca me ha tocado en una entrevista que me digan eso. Sí, es que hago muchas mock interviews a gente que está recién saliendo de la universidad o saliendo de algún programa cambiando de carrera. Entonces es una frase que no todos dicen, pero me toca escucharla. Y cuando lo No, escucho, ese Rodo, que no tiene corazón. yo los preparo para la vida real. Hoy habían... Sí, hay una... Quiero Sí, dale, contar Chris. algo, que Dale. yo siempre cuento esta historia, pero voy a agregarle otra matiz, que es cuando a mí me dicen que quieran aprender y yo digo, no, chao, aquí no voy a aprender. También, Pero eso. ¿sabes lo que pasa? No siempre, pero me he Sin dado cuenta alma. de algo. Ya, ok, dijeron eso, están trabajando, y después tienen que aprender algo y no quieren. Es como, no, es que no, es muy complejo, como que, ¿qué onda? No querían aprender. No, no, Sí, como, yo no confío nunca en esa frase. También es no, otra que escucho siempre reto a las personas. Yo asumo eso, yo asumo que todos quieren aprender. Si alguien llega en ese como argumento de por qué por qué lo tenemos que contratar, que quieren aprender, loco, no me dijiste nada. Yo asumo que tú quieres aprender, si no, no estarías en este rubro de científico de datos o similar. Hay que estar aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Tienen que Mi defecto buscar es ser demasiado perfeccionista. me carga otra ese clase. Yo cuando me dicen eso, no digo, no, dime otra, eso no es una debilidad. No. Sí. Uno busca ahora en cualquier lado y te sale como cosas que no decir, porque ya están muy trilladas igual, como... Sí. Oye, con la IA sí doy un tip, igual uno puede encontrar preguntas hacia la gente muy buenas. Onda, yo sí le pido que me haga preguntas como basado en mis cosas. De 10 sugiere 9 malas, pero hay una que es buena. Siempre. Y bueno, leamos los comentarios, si no Sí. vamos a quedar infinito. Y... A mí
Amic HT dice: hola, voy en segundo año de Ingeniería Civil Informática y justo me están costando los ramos de programación y álgebra. Sé que es medio alejado del tema, pero ¿qué recomendarían? Cosas que les hayan servido a ustedes. Para álgebra yo recomiendo siempre la serie de videos de Tree Blue One Brown, que se llama ¿cómo era? La esencia del álgebra lineal o algo así. Busca el canal de Tree Blue One Brown, busca álgebra dentro de su canal y te va a salir la lista de videos. Es súper buena para entender la intuición detrás de todo lo que está pasando. Y eso yo lo recomiendo como prerequisito para empezar a estudiar álgebra lineal. Primero ve esos videos y después estudia la teoría. Después estudia cómo hacer multiplicaciones entre matrices y todo el resto de las cosas. Y para sobre programación... antes de programación, ¿alguna recomendación para álgebra que tengan ustedes? ¿O eso está bien? A mí me gusta la parte de teoría también, por si acaso. Primero teoría, luego ejercicio. Sí, amigo. Entenderlo. Sí. Y de programación, no sé, yo solo pensé en como a estudiar nomás. Y para programación, crear cosas, meter Sí. las manos al código y crear Entender cosas sin también, IA. pero Sin IA. no es ni tan complicado según yo como del punto de vista como conceptual, así como general, así como entender los flujos, qué Sí. hacen, no sé, si te explican que una clase tarde o temprano te entra, no una weá tan complicada, incluso todos los... Claro. Pero es materia, entonces es como estudiar y después para aplicarla, yo creo que uno es donde es puro, hagamos otra, hasta el Sí. infinito nomás. No hay un secreto ahí, métele hora y hora y hora. Hay gente que se le da más fácil, obviamente. Y otra gente que se le da más difícil. Y a los que se te da más difícil hay que meterle horas, ¿no? Yo, no, o sea, no sé qué problema tendrás para entender programación, pero cuando yo aprendí a programar yo creo que gastaba como horas en una línea de código, así como que observaba la línea de código, hacía el print, cambiaba un parámetro y empezaba a entender qué está haciendo por detrás. Dedicaba muchas horas a como muy lentamente a entender qué hacía cada línea de código. Y eso toma tiempo. Dedicaba mucho tiempo a entender cada línea. Y luego de eso sale fácil. ¿Y ponías la música de The Eye of the Tiger? No. ¿No? No. Nosotros en la universidad poníamos esa canción cuando estábamos estudiando un problema. A veces salía la canción de Kirby o otras cosas. Era muy meme. Tidyverse dice: si estás en segundo de ingeniería, ponte a estudiar espacios vectoriales como si fuese la Biblia. Sí, son súper importantes. Oye, hay una pregunta que encontré buena. Ahí tengo un debate. Es para hacer enojar a Rodo ya. ¿Por qué? YouTube. No lea YouTube, no lea YouTube. Ya lo leí. No sé si ya lo han preguntado, pero cuando filtre, me gustó esta pregunta. Sé que quizás la hemos respondido, pero creo que es muy acorde al tema. Voy a dar mis tips. No sé si ya lo han preguntado, pero cuando filtras se ve que los descarta inmediato. De inmediato, hay una cosa que son obvias y a veces creo que la gente no se da cuenta, pero si en verdad no así match con lo que estoy buscando de la descripción, es medio obvio, pero en verdad lo descarto al tiro. Sí. Supongamos, estoy buscando experiencia de perfil de Data Scientist y en realidad no tení. O solo he hecho cosas de Data Analysis o venís de otra área y se nota en el currículum que no hay tenido experiencia, en verdad para mí es descarte inmediato. Quizás es medio obvio, pero uno puede intentarle mandar el currículum igual siempre. Capaz que alguien te ve así, pero como la pregunta hacia nosotros, yo lo veo y digo, no, estoy buscando gente que tenga experiencia real en Data Science. Si no hay hecho ni un problema, no puedo. ¿Cachai? Quizás para un cargo junior lo consideraría, pero no para los seniors, no para los que requieren años de experiencia, porque estoy hablando de, no sé, 1 o 2 años de experiencia en Data Science. Y de un junior podría ser, porque ahí como que jugáis otras cosas, veis el potencial de medir. Entonces estoy hablando de algo senior. Y otras cosas que no me gustan en general, excesivamente extenso, como que me tiende a generar algo de suspicacia, así como 3 páginas para adelante ya como que lo encuentro medio raro. 2 es mi límite. ¿Y qué otra cosa me hace descartarlo al tiro? No, creo que eso es como lo más estricto. El resto lo leo, por lo menos. No lo descarto al tiro. No sé si los chiquillos tienen algún criterio de descarte más rapidísimo. Silencio WhatsApp. No sé qué suena, no debería sonar. De repente el micrófono no pesca mi voz y el sonido está lejos. No, pero que estos parlantes. Ya sé qué hacer. Bueno, yo para filtrar CVs, una de las cosas que hago es
ver cuántas tecnologías tiene listadas en cuanto a... Y cuando dicen tecnologías, hablan de librerías. Es que dicen, yo manejo Pandas y NumPy y Lib, etcétera. Yo digo, ok, no entiende de esto. No sabe de lo que está hablando. Probablemente le pregunto cómo cambiar el engine que usa por debajo Pandas para gráficos y va a quedar en blanco. Entonces, ¿cómo me puede decir que sabe usar Pandas si no sabe usar de verdad Pandas entero? Sabe cargar datos. Ok, sí, pero no sabe usar Pandas. No sabe todo lo que hay en Pandas. Entonces, no lo pongan en el currículum si no lo saben bien. Yo creo que Chris tiene algún filtro más random. No, estoy malo para responder la pregunta, no se me viene nada interesante. Ya. Pero mira, Mario preguntó algo más. Dice, ¿contratan más junior, senior? Y voy a responder de todo. Lo que sí he notado, te puedo agregar un dato. Veo más rotación a niveles junior, senior. O sea, no junior, senior, perdón. Que hay más escala, no hay solo junior, senior. No es como que te transformé y hay solo 2 niveles. Pero sí, como que se da naturalmente. Gente con 0, 1, 2, 3 años de experiencia tiende a rotar más. Entonces siempre estáis como buscando esos perfiles con mayor cantidad. Sí. Y a veces rota uno que, o sea, como en proporción rota un poco menos los de arriba, que están más estables. Y nada, también los tenemos que buscar muchas veces. Tiendo a pensar que al menos esto puede ser compañía a compañía, pero al menos esos roles a veces se les da como una posibilidad de ascenso quizá a alguien que esté. Entonces creo que en proporción eso aumenta que en general busquemos más juniors o con pocos años de experiencia, porque los puestos de más arriba los suplís con el que, pucha, alguien está esperando, ha rendido bien y es como ya en realidad yo creo que tú eres un candidato bueno de los 20 que tenéis, no sé, como para buscando ese ascenso. Entonces lo podéis suplir con alguien interno y después así movís, como moviendo la cascada, el chorreo, como le llamen, no tengo idea. Entonces siempre estoy buscando más de entrada, un poquito más, en proporción. Estoy buscando un perfil que haya de inteligencia artificial generativa. Si no tiene nada de inteligencia artificial generativa en su currículo, lo descarto. Ya. Claro. Como No una calza para el rol. experiencia, un proyecto. Si alguien líder de equipo, si no tiene liderazgo de equipo, chao. Claro. Y con respecto a la Siguen búsqueda preguntando. de senior o junior, depende también de la empresa y del rol dentro de la empresa. En la empresa en la que trabajo ahora, en HCA, somos puros senior en el equipo. No hay nadie junior, nadie. Porque no nos sirven. No nos sirve alguien junior que venga a romper la infraestructura y haga un incendio. No. Cuático igual, pero sí, obviamente depende, po, como que podréis tener puros cines. Son mucho más caros, sí, pues, si ese es el tema, Sí, po. sí, Hay que tener plata para pagarlo. Yo sí. tendría puros senior también si pudiese, en verdad, po, weón, pero no hay plata siempre para pagar puros senior. Hay otra pregunta, ¿se es muy corto? ¿También lo elimina o si se le dan? No, yo creo que en lo corto, o sea, no sé, no he visto a nadie hacer un currículum de media página, pero de una página se puede hacer un CV perfectamente funcional, no hay ningún problema. ¿Qué tanta importancia le da a las vibes humanas? Yo no sé, yo no lo definía como vibes, no es como hoy ese me tincó, igual está basado en algo. Como dije, más que vibes, tiene que ver con la forma de comunicarse muchas veces los candidatos, de expresarse, de ver si son capaces de ordenarse. Yo al menos en la entrevista, yo le llamo a esa entrevista algo como fit experiencia, que tiene mucho que ver, es mi primer filtro, de hecho, cómo se expresa. Porque después las pruebas técnicas son mucho más largas, entonces como que no, si lo hiciera al revés estaría evaluando y después como que se me caen todo en el otro lado. No. Entonces parto con la que es más de fit y eso es un poco más vibes, pero no es vibes, hay una rúbrica completa de qué es lo que estamos evaluando, no es como, me tincó. No, sino es como, oye, cuando preguntamos por experiencia, ¿era capaz de explicar por qué su proyecto impactaba? No. Entonces, en realidad le falta ahí foco de negocio. O si no, ¿cómo estructuró su entrevista? Y eso nos dice si es un poco ordenado, más desordenado. Te puedo dar caso, hay gente que más ha leído el currículum, así como punto por punto. Y obviamente eso no lo consideramos como una buena entrevista. Y no es vibes, al final es como que tenemos dimensiones quizás de fit más blanda, de habilidades más blandas, pero técnica igual, no hacemos la entrevista psicológica, oye, con 2 debilidades, sino más del estilo para entender si es que puede trabajar con el equipo, como la forma del equipo. Entonces eso yo lo que diría es vibes humanas, pero hasta por ahí. Con respecto a la pregunta de Gara Gedev,
que tiene un sitio en desarrollo y quieren que lo veamos, eso déjalo en el Discord, porfa. Y ahí lo podemos revisar. Porque eso ya se sale más del tema y podemos demorarnos en eso. Así que déjalo en el Discord si quieres y dinos qué te interesa que la gente revise. ¿Qué Porque, página? no sé, también depende de la página, hay que ver si tiene virus y todo eso, pero siempre que uno abre un link hay que tener cuidado. ¿Pero qué te interesa, claro, phishing? ¿Qué te interesa que la gente revise? No solamente nosotros, quizá alguien de la comunidad. ¿Qué feedback estás buscando? Ponlo en el Discord. ¿Mini red social? Ah, ya. Bueno, saluda a Chris que se cuenta un chiste. Ya vamos a ir a la pausa de los memes. Buenas Y después de eso continuamos. Aquí vienen los chistes. Sí, aquí vienen. El 7 fue la semana pasada. Ah, Iván puso que lo pueden ver después cuando entren al canal. No voy a poner el sonido. Esa es la cara de todos los MLOps Engineer cuando te piden que cuando les pides triggerear manualmente algún deployment. Todos te miran con cara de ¿qué me estás hablando? Jamás. Pero hablando en serio, los triggers manuales son útiles. No piensen que no hay que hacerlos. Hay que tener cosas automáticas, pero para probar, para debugging, no siempre es bueno hacer debugging con CI automático. A veces debugging de forma local es mucho mejor, porque es más rápido. De hecho, una de las cosas en las que estaba trabajando estas últimas 2 semanas era tomar un proyecto, ya tenía un proceso de CI/CD hecho, pero que demoraba un tiempo, demoraba mínimo 15 minutos, quizá 1 hora, en poder ver los cambios en el servidor. Entonces, cuando haces un cambio y quieres probarlo, quieres ver cómo se ve, qué diferencia hace en la página web, tienes que esperar mínimo 15 minutos para recién ver el cambio. Yo decía, no, ¿para qué esperar 15 minutos si lo puedes tener en segundos? Bastan segundos para ver ese cambio, solamente lo tienes que montar localmente. Creas tu infraestructura local con un script que lo hace todo automáticamente y listo. Validas que todo está bien y si todo está bien, ok, lo mandas a la nube y lo pruebas en producción y todo eso. Muchas veces no es bueno hacerlo todo de forma automática en producción. Depende del caso, depende de para qué lo estés haciendo y en qué etapa de tu desarrollo estés. ¿Alguna opinión al respecto? O sea, las cosas manuales. Sí, triggers manuales. O sea, yo creo que hay realmente una obsesión por automatizar todo. Que todo tiene que estar automatizado y lo que hacemos es automatizar. No es así, hay como cosas muy ad hoc, cosas que necesitamos hacer manuales y operar, meter en mano para resolver un problema como a tiempo. De repente es como, no se puede porque hay que automatizar todo, es como, oye, vamos a esta hora. Si hay que meter mano, me damos mano. ¿Y tú, Mati? No tengo opinión, más que lo que ya dijeron. Ya. El siguiente es de LeetCode. Cuando uno está recién comenzando, ¿qué es LeetCode? Después hay que grindear LeetCode. Y después cuando uno ya tiene experiencia, ¿qué es eso? De nuevo. Ya, no importa mucho. Dependiendo del rol, quizá te lo pidan igual en una entrevista técnica. Así que igual es bueno estudiarlo un poco si estás pensando en cambiarte de trabajo. Pero yo al menos no lo considero algo relevante. Creo que es un mal necesario para postular a algunos buenos trabajos. Pero fuera de eso es entretenido, nada más. Al comienzo dices, LeetCode es difícil. Hasta que dices, voy a dejar mi grado de Computer Science y voy a volverme un ladrón. Cuando después te das cuenta de que para robar un banco necesitas resolver un problema de algoritmos para robarlo de forma óptima. Pánico de nuevo. Estos algoritmos y estructuras de datos están en muchas partes, más de los que uno pensaría. LeetCode, cuando fácil significa imposible. En LeetCode hay 3 clasificaciones de problemas. Están los fáciles, los medios y los difíciles. Y es muy común que la gente cuando parte haciendo esos problemas, parte por los fáciles, parte por los primeros y no entiende nada. Y se frustra porque no puede resolver ni los problemas más fáciles. Eso es porque es simplemente práctica y a medida que los van practicando les van a ser más intuitivos y de a poco los van a
empezar a resolver. Pero al comienzo no es raro estar 2 horas pegado en un problema fácil que debería haberles tomado 15 minutos y no lo pudieron resolver, así que van a una pauta y revisan cómo se hacía. No es raro al comienzo, no se sientan mal si les pasa eso. ¿Algo que agregar con respecto a estos memes? Respecto a algunas preguntas que hubo durante la semana, había varias interesantes. Así que si quieren aportar a la discusión, métanse a nuestro canal de preguntas o comentarios. Lucel estaba hablando sobre la nueva experiencia laboral que tuvo de como 2 semanas. Algo aporta al currículum, es un avance. El Robert estaba hablando sobre recomendaciones sobre si hacer un máster o no. Ahí pueden ir a dar su opinión para ver si le pueden aportar. Kevo estaba preguntando sobre métodos para manejar librerías, para manejar versiones de librerías. Por ejemplo, Poetry, DNI u otros. ¿Cuál es mejor? ¿En qué caso? Yo ahí le puse que depende del caso. En general, no hay una mejor herramienta global, hay una mejor herramienta según el caso que estás trabajando. Poetry es mejor en algunos casos, UV es mejor en otros casos. Va a depender de para qué lo necesitas. Y ahí en el chat dice, no hacer máster en mayúsculas. Y depende, yo no coincido, todo solamente depende. Porque si estás todavía en pregrado y vas a hacer y piensas hacer un doble diploma con un máster, yo creo que es súper buena opción. Si ya saliste y ya estás trabajando y quieres volver a hacer un máster, ahí concuerdo que no aporta mucho. A menos que de verdad te cueste mucho estudiar a ti por ti mismo. No empecé con el los depende. Siempre depende, todo siempre lo mismo, Rodo, sí. Por supuesto, todo depende. Volvamos a los tips. Estamos hablando de bottlenecks, unnecessary work y duplicated work. No lo alcanzamos a describir. ¿Qué es esto? Cuando calculamos lo mismo varias veces. Para evitar esto, podemos usar algunas estructuras de datos para almacenar información relevante. Por ejemplo, tenemos que encontrar las veces que se repite una letra en un string. En vez de contar la A, cuántas veces se repite, la B, cuántas veces se repite, y pasamos 29 veces por el string, no sé cuánto, depende del abecedario que estén usando. En vez de hacer todas esas pasadas, simplemente hacemos una pasada y registramos. Esta letra, ¿qué es? Es una H. Entonces lo agregamos a un diccionario, decimos el ID, la llave H, va a tener ahora un valor 1. Todos parten en 0 y simplemente le hacemos un más 1, más 1. Cada vez que encontramos algo, cada vez que encontramos una letra, decimos en esa llave, al valor le hacemos un más 1. Así tenemos que pasar solamente una vez por todo el string y capturamos la cantidad de repeticiones de cada una de las letras a través de guardarlo en una estructura nueva. Eso les va a ocupar más espacio, pero muchas veces, no siempre, muchas veces ese espacio extra que van a estar ocupando vale la pena porque les va a reducir el tiempo de cómputo de forma significativa. Otra opción es usar programación dinámica, que no vamos a ver hoy. Ese es un tema un poquito más complejo. Es cuando tienes un tipo de solución que puedes parametrizar y va a variar un poco dependiendo del caso. Y cachear los resultados, que también tiene que ver con lo que decía, guardarlos de alguna manera. ¿Algo que agregar con respecto a duplicados o trabajo innecesario o bottleneck? Sí, de ya amarillo. Que siempre depende, Rodo, siempre es verdad. Sí. No, es mentira. Ayer mi papá me mandó un post de TikTok o de algo, no me acuerdo de qué plataforma. Y decía, si tienes un dron en un auto que va a 100 km por hora, ¿el dron va a 100 km por hora o va a 0 km por hora? Y explícalo con física. Y yo le dije, depende, obvio, depende. Depende del punto de referencia que tomes. La velocidad relativa. La velocidad relativista. Pasemos a el trade-off entre espacio y tiempo. Como decía antes, a veces ocupar más espacio te ayuda para reducir el tiempo. O a veces, por algún motivo, quieres reducir el espacio. ¿Cuándo tiene sentido reducir el espacio? En un caso real,
cuando usas memoria RAM para procesar, es bastante común, si es que los datos son grandes, que te quedes sin memoria RAM. Y en ese caso conviene, si no puedes aumentar tu memoria RAM, conviene demorarte más, porque al menos vas a terminar. Si no te demoras más y no aumentas, no escalas tu máquina, tu memoria RAM, simplemente tu código va a crashear. O lo tienes que hacer de alguna otra manera más eficiente. Algo que puedes hacer es partir tu problema y analizar una parte primero. Terminar esa parte y luego analizar la siguiente parte de tus datos. Y lo partes en varias partes, en varias partes distintas que procesas de forma serializada. No en paralelo, sino que serial. Eso te va a demorar más. La idea de procesar en paralelo es que demora menos. La idea de procesar en serie es que demora más. Pero mientras que demora más, en cada bloque tienes toda tu memoria RAM para procesar. Por lo tanto, tienes más holgura en cuanto a espacio. Mientras que si trabajas en paralelo, tienes que dividir la memoria RAM que tienes en total en cada uno de los bloques en paralelo que van a estar ejecutándose. A veces va a tener sentido usar una, a veces va a tener sentido usar la otra. Depende. ¿Algo que agregar con respecto a ese trade-off? Hay una pregunta, no contra eso, pero hay una pregunta. Dale, ¿cuál? En Twitch, en YouTube seguimos el troleo. Sí, así estoy viendo. Están hablando de Polymarket ahora. Ya está listo. Ah, también estuviste en Globant. Y ayer también estuvo trabajando en Globant. La oficina es muy buena. He ido 2 veces. No la he aprovechado de nada. Pero la vi y dije, bueno, qué bueno por la gente que va a la oficina. Yo no iré. Pero está buena. ¿Y qué hay en Twitch? ¿Lo de la pregunta de pruebas técnicas largas? ¿Esa? Sí, ¿O cuál? ¿Qué yo opinan tengo una ustedes? anécdota ahí, que la quiero hacer corta. Me pasó que creo que lo comenté en un capítulo más, otro capítulo, pero tuve que cambiar la forma en que evaluábamos las partes técnicas, porque la IA está demasiado buena. Ah, sí. Entonces, nosotros, por ejemplo, antes teníamos una prueba alternativa, que antiguamente, incluso aunque buscar en internet, o sea, no te daba para buscar, resolver y responder la prueba, porque uno se demoraba en buscando en Stack Overflow o donde sea que quisiese buscar, si era lo mismo. El problema es que ya no. Como que le copiáis, pegáis la cuestión a la IA y no resulta. Entonces, por ejemplo, le eliminamos esa parte. Y ya no hay prueba alternativa. Y eso transformó también la prueba práctica. Y ahora creo que es más extensa en general. Y porque es la única forma que también tenemos. Pero no es extensa en largo, sino como que se volvió más abierta, siento. Quizás un poco similar, pero un problema más abierto igual puede ser más largo. Y no sé, creo que es un tema muy, muy en boga, pero si es técnica demasiado larga, no se me ocurre, nadie te entrevista más de una hora. Pueden entrevistarte 7 veces, que lo hablábamos por YouTube, Mackenzie lo tiende a hacer, pero no sé qué otra cosa podría ser muy larga. Las únicas largas que yo he experimentado son pruebas que te mandan para la casa. Y ahí en verdad depende de lo que uno quiera dedicar. Pero en una reunión es súper raro tener entrevistas largas porque eso no solamente significa tiempo para el entrevistado, también para el entrevistador. Y el entrevistador en general no quiere perder tiempo en entrevistas porque tiene otros trabajos que hacer. Así que es raro. ¿Algo más? Dale Sí, nomás. estoy pensando. A un amigo pasó la primera entrevista de 1 hora, la segunda le mandaron un PDF y le dieron 1 semana. Sí, suena razonable. Suena como un proceso en que hago. Que suena el Suena proceso súper que hago razonable. yo. Es que sabes que es la única forma de ahora evaluar más correctamente, si es el problema. Si no existiese la IA, seguiría con mi pruebita técnica, que era recortita. Pero era sabía y yo no sabía. Y ya no sé si sabí, incluso aunque te mande la prueba. Sí, es que estaba pensando en todo esto, con estas pruebas, es que ahora, o sea, no me interesa lo que sabe, me interesa que pueda resolver porque salen nuevas tecnologías, salen nuevos paradigmas, salen nuevas formas de hacer las cosas, cambian las cosas que hacer, cambia la tecnología, el lenguaje. Entonces, no me interesa lo que sabe, me interesa cómo puede resolver cosas nuevas. Y eso es como, Sí. es lo que necesito, cómo resuelve. Entonces, que sepa no un algoritmo, que sepa, no sé, SQL, no, da lo mismo. O sea, como, eso pienso todo este rato, que es el perfil que necesito.
Y respecto a lo que hablábamos antes de no dar una solución totalmente correcta, pero más o menos correcta, o incluso equivocarse, pero con un proceso lógico correcto, eso para mí es mucho más valioso, a pesar de que esté mal, porque si está mal, pero el proceso mental está bien fundamentado, significa que es fácil de arreglar, porque basta con decirle, oye, pero te equivocaste acá. Esto en verdad no es así como piensas, es de esta manera por esto, esto, esto. Y ahí la persona, si es que tiene su argumento bien sólido, dice, ah, ok, ya sí, ahora entiendo. Entonces, ese cambio implicaría que ahora habría que hacer esto, esto, esto. Entonces, directamente la persona puede cambiar la forma en que hace las cosas a partir de un cambio, porque sabe cómo construir la solución. No se está aprendiendo algo de memoria, sino que entiende el proceso, quizás se equivocó en algo, tú le dices, oye, pero esto no es así. Y el otro dice, ah, ya, ok, sí, entonces, si no es así, y es así, lo haría de esta forma. Y muchas veces lo pueden corregir en el mismo momento. A mí me ha tocado entrevistar a gente así, a las que le hago una pregunta, se equivocan en la pregunta, les digo que está mal, lo corrigen y al final la tienen bien, al segundo intento. Contar, no sé si fue el proceso, no fue el proceso, y no fue todo el proceso, pero una parte que aterricé al puesto que al inicio en Entel fue que en ese entonces el que estaba contratando hizo un grupo de personas para hacer algo, como hoy hagamos algo relacionado a data science. Me incluyó porque me conocía y sabía que lo hacía bien, pero había otra gente que sabía más que yo soy como ingeniero comercial, como que no soy data scientist, no tenía experiencia previa como data scientist, estaba estudiando, sabía programar, SQLR, para los que estaban cuestionando si un lenguaje no, y ya fui, me metí al grupo, opiné, luego armó una junta, no sé si en el grupo de chat habían 30 personas o 20, a la junta llegaron 10. Luego dijo, oye, hagamos este ejercicio, hagamos un análisis. Ya, ok, hagamos un análisis. De esas 10 personas que están ahí en la junta, finalmente, no sé, unas 5 o 4 hicieron el análisis. Pero, oye, juntémonos a revisar esto, el análisis, y lleguen con tales cosas. Y creo que fue el único que llegó, como con algo. Y el análisis que hice estaba súper malo, pero había hecho el análisis, me dio feedback y todo. Y luego de eso me llamó, oye, ¿quieres participar en un proceso de selección? Creo que hubo un buen rol, a ver cómo, o sea, tener la disciplina, mostrar interés en ser data scientist. Yo creo que es un buen filtro, porque mucha gente no está tan comprometida con ser data scientist, o no estaba tan como... Yo me contrataría, como si yo tuviera el tiempo, hiciera lo mismo, igual lo haría. O sea, contrataría a alguien que tuviera la pasión y el compromiso de hacerlo. Buena esa frase, yo me contrataría. Tu frase le... Sí. Una pregunta que suelo hacer en las entrevistas es si al final de la entrevista la persona se contrataría a sí misma si él tuviese que pagar de su bolsillo o no. Y la encuentro súper buena pregunta porque ayuda a la gente a reflexionar si de verdad lo hicieron bien y no inventarse cosas. Porque de verdad me pagaría a mí mismo, yo sacaría de mi bolsillo dinero y le pagaría a alguien equivalente a mí. Ya, esa tiene una respuesta correcta. Pues. Sí, obvio. Sí. No, la mayoría dice que no, o depende. ¿Sí? No, Porque Ya, obvio. O sea, les un buen digo, filtro. Un buen filtro, porque si hay gente que dice que no, depende, chao. que ¿Cómo hay? les digo que tienen que disociarse de ellos mismos, o sea, véanse desde afuera. Y eso sirve mucho de feedback, en mi opinión, para entender de verdad por qué uno lo hizo bien o no, mal, y lo ocupo como instancia de feedback. Igual es buena, pero, o sea, porque igual es sí tengo que justificar y ahí se revela también algo, pero es la pregunta. Pero igual, digo, no, es porque, oye, ¿cómo me... No, weón, suena totalmente antilógico. Y después, no, yo creo que está bien. Pero después me ha tocado de todo. Me ha tocado gente que dice no me contrataría. Y yo les digo sí, estoy de acuerdo. Me parecen buenos tus argumentos. Tienes un buen plan ya para trabajar. Así que genial. Hay otros que dicen sí me contrataría. Y les digo no estoy de acuerdo contigo. Porque te falta esto. Hay otros que me dicen no me contrataría. Y les digo
no estoy de acuerdo contigo porque hiciste esto bien, y a pesar de que no respondiste a estas cosas bien, la idea iba por buen camino y demostraste que manejabas la intuición que tenía, a pesar de que no tenías algunos conceptos claros como puntuales. Me ha ¿Tú tocado de lo todo. contratarías? Sí, sí, hay gente... ¿Y lo has contratado? No, porque ¿Y te haya dicho que no? son entrevistas simuladas, mock interview. Ah, ok. A las personas a las que he entrevistado para entrevistas reales, no les hago esa pregunta, sino que directamente les mando el feedback o lo pasamos a la siguiente fase. Había una pregunta a todo esto. ¿Tú, O sea, Mati, contratarías a alguien que haya dicho, no, no. Solo alguien que dice que sí, puede que no lo pesque igual, como bien dijo Ro, pero es la única respuesta válida. Pero porque tiene que justificarlo, sí. O sea, no me puede decir sí. Ahí insta no, ¿cachai? Es como sí. obvio, obvio? Quería hacer solo un par de comentarios de los comentarios. Y él preguntó si hacíamos caso. Yo hago caso. Y es un poco más latero, pero encuentro que a día de hoy es lo que mejor me funciona para evaluar si sabe o no sabe. Así que estoy obligado a hacer caso. Pero si es para los más finales, o sea, si te va bien en el caso, estáis dentro de los candidatos que pueden ser contratados. No, no le mandaban hacer los casos a todos para descartarlo, porque me gasto como 2 horas revisando las pruebas bien consensuadamente. Entonces es como, no quiero invertir esa cantidad de tiempo en 50 candidatos, ni cagando. Así que sí es un filtro potente, si llega hasta esa instancia. Estáis cerca de ser contratado. Puede que no, pero estáis ahí. Sí. También los casos, también que justifiquen por qué lo hicieron, las decisiones que tomaron, con review, hay gente que tiene la piqui puesta. No. Es como, en verdad, o lo hizo GPT, funciona, pero no saben explicarlo, no entienden las decisiones. Entonces, hacer un caso es bueno. Sí, y respecto al caso, otro factor que yo veo y digo de inmediato, ok, no, es cuando la gente me manda un portafolio y es un repositorio en GitHub o lo que sea con un commit. Ahí yo digo, ok, no sabes usar Git. Es el filtro autodescarte Robo. Lo acabo de descubrir. Quiero preguntar. Si no sabes usar Git, yo creo que no pasáis ninguna entrevista con Robo. No, nada. Chao. Instantáneamente. No importa si sabéis todo el mundo, no. Y vas a romper el código después, vas a romper... Da lo mismo que lo sepas teóricamente si no sabes cómo llevar eso teórico a algo que se puede ocupar. Y si se rompe, volver atrás y ese tipo de cosas, no sirve. Y bueno, Androp dijo, por este sueldo miserable si me contrataría. Bueno, y dicen tener lente ahora vivelo largo y la startup para ser programador. Robo dijo que no, yo digo que sí. Pero Mati, ¿tú no eres programador? Oye, yo una vez conté una anécdota de Nentela para la entrevista, es un trucazo, pero no sé si todavía funciona, pero la gente recomienda no poner foto en el currículum, ¿ya? Por 20 argumentos. Y yo, como soy yo, dije, ¿sabes qué? Estoy ni, le voy a poner foto. Pero no le puse cualquier foto. Y yo contaba esto creo en algún otro stream, pero le hice a mi hermana, le dije, oye, según mi investigación, a las 12 del día se sacan las mejores fotos. Me puse mis mejores ropas y le hice sacarme 100 fotos. Del plano ese típico de Ultra Executive y no sé qué. Y puta que te veis terrible pro. De emprendedor de 20 años que estaba posteando el link. Y nada, pues puse esa foto. Y fue talla después, pues porque cuando yo llegué a la entrevista debido a mi foto, creían que medía 1,83. Según yo medía minazo también en la foto. Como que medía 1,80 y la weá, yo mido un cueva 1,68. Entonces, según yo, todo eso lo hice porque yo lo hice con un objetivo, no era de como ir contra la corriente, ni estaba pensando, dije, la gente tiene sesgo y me voy a aprovechar de eso, tratar de aprovecharme de eso. Así que por eso puse foto, por eso puse mi mejor foto, que me viera minazo, porque todo eso está estudiado que sí genera sesgo en la gente. Y yo decía, yo lo único que quiero es que me llamen, no quiero que me regalen el puesto, no quiero una oportunidad, yo quería que me llamaran nomás, para poder demostrar que merecía el trabajo. Así que funcionó, o sea, no sé si funcionó por la foto, yo creo que la combinación de factores, pero después fue algo que me llamó y me lo comentaron y yo dije, entonces sí funcionó, porque al menos le di la atención por esa weá, por esa estupidez, ¿cachai? Sí o sí. Así que ahí está. Pero 100 fotos me saqué. A mí me parece que de repente, o sea, igual, si pasa o sea, igual se tiene la entrevista, ¿no? De que si la foto es demasiado producida es como muy falso, es como ya vende humo o tiene buena foto.
Es como los videos de YouTube, cuando no había GPT, veía más YouTube, y era como encontrarse con el video del indio versus uno que con buena calidad 4K. El de 4K como que no te explicaba nada, pero el video del indio, calidad 480p, una pizarra, no se ve nada, habla mal inglés, era lo que te explicaba lo que buscabas, y te lo explicaba súper bien, nadie más lo hacía. Entonces, Súper como bien, que pasa algo excepto por el similar, como acento. exactamente, pero igual te lo explicaba y era excelente. Contratado. Sigamos con el tema para alcanzar a cerrarlo antes de que terminemos. Algo. Después de que uno hace todo el resto de las cosas que ya hablamos, recién ahí empiezas a codear. No, Muy bien. en general es súper malo empezar a codear en una entrevista técnica en un comienzo. Tienes que asegurarte de que entiendes bien el problema, entiendes la intuición, tienes una buena propuesta, una primera propuesta de MVP, después cómo mejoras esa propuesta, cómo la optimizas, y cuando tienes tu plan y tu pseudocódigo, ya todo listo para tu solución final, ahí empiezas a codear. Y para verificar que lo que estás haciendo funciona y funciona bien, tienes que evaluar la correctitud del código. El código tiene que resolver el problema correctamente. Tienes que tomar un input, pasar ese input por todo tu código a mano, paso por paso, si es que no puedes ejecutarlo, y si es que lo puedes ejecutar, genial, lo ejecutas. Y verificar que el output te da lo que tú sabes que te tiene que dar el output. Y para eso puedes usar los inputs y outputs clásicos que te dan en estos problemas. Por ejemplo, aquí tenemos que este puede ser un input en este problema específico. El output tiene que ser este. Entonces lo testeas, lo ejecutas para verificar que al menos para algunos casos te está dando bien. Legibilidad. Tienes que tener nombres descriptivos. Código modular cuando tiene sentido hasta cierto punto. Cuando estás en una entrevista de código corta, rápida, no hay muchas cosas que puedas modularizar. Pero si te mandan una tarea para la casa que tienes que hacer durante una semana, ahí sí es importante que modularices tu código. Comentarios donde sea necesario, no en todas partes, explicando solamente por qué la idea, no qué hace el código. Mantenibilidad. Hay que evitar tener duplicados, usar funciones que se puedan reutilizar, que ataquen una tarea específica. Manejo de edge cases. Cuando tienes un caso raro, caso de borde, tienes que probarlo. Por ejemplo, típicos casos de borde. Hay que probar con cero, hay que probar con vacío, hay que probar con negativos tu solución. Hay que probar si es que tienes una lista. ¿Qué pasa si le entregas de input una lista anidada? ¿Funciona igual o se rompe? ¿Qué te tiene que dar un error? ¿Qué tipo de error? ¿Sí, Mati? Te entiendo perfecto, pero me entró una duda mientras lo mencionabas. ¿Tú crees que te descartarían si hay algún edge case que no funciona? No. Si es que se te pasa uno, no creo. Si se te pasan 3 y tu solución no es 100% buena y se van sumando y sumando las cosas, ahí sí. Pero por un solo error no te van a descartar en la mayoría de los casos, a menos que estés postulando a un puesto al que muchas personas están postulando y alguna de esas otras personas lo respondió todo perfecto y fue el candidato perfecto. Bueno, ahí claro, te van a descartar. Pero si no, por tener un par de errores no te van a descartar. No tienes que buscar una solución perfecta. Es que los edge case siempre son huellados porque hay cachado que Sí. como que uno puede hacer un código súper bonito y tú decís, esta va a funcionar bacán, y cuando tienes que agregar el caso borde es como, ay, qué paja. Como que te hace que todo se ponga horrendo. Sí, pasa. Performance. ¿Cuál es la complejidad? Primero, la complejidad mínima que necesitas. O sea, no mínima, máxima, perdón. La complejidad máxima que deberías tener con tu caso bruto, con tu solución poco óptima. ¿Qué complejidad tienes? Entonces, a partir de ese, ¿cuánto lo puedes bajar? ¿Qué tanto más rápido lo puedes hacer? ¿A cuánto puedes llegar? En cuanto a la estructura, podrías modularizarlo primero a nivel macro y después de a poco vas haciendo funcionalidades más pequeñas. Esto en una entrevista corta no debería aplicar porque no tienes tiempo para eso, pero sí en una tarea de una semana.
A veces, cuando no tienes tiempo, puedes asumir que tienes funciones disponibles, que hacen algo. A pesar de que no la tengas definida, le puedes decir al entrevistador: me quedan 10 minutos, tengo que terminar esto. No voy a poder terminarlo bien, pero voy a asumir que tengo esta función que hace esto que yo necesito, que es una función bastante común, que no tengo tiempo para programarla ahora, pero es una función bastante común que va a tener este input y este output. Y con esa función voy a resolver mi problema. Muchas veces eso basta y eso te lo van a aceptar. Suena como el truco de la prueba de la universidad del cambio de página igual, un poco. No, pero porque lo empecé a pensar como, mira, voy a asumir que tengo una función que hace la parte difícil del problema, ¿cachai? Y es como, no, pero sí es re fácil esa parte, no, tranqui, ¿cachai? Como que igual te voy a choquear, pero igual un buen Sí. entrevistador lo notaría, pues igual que cuando uno revisaba pruebas, notaba que era el teorema del cambio de página y como... Sí, por eso digo funciones simples. Puedes asumir funciones simples, no funciones complejas. Es que como es simple, queda interpretación siempre, pues, bueno. Si es simple no tiene métrica, ya lo hablamos No, matemáticamente. no, pero eso se lo dices al entrevistador y ahí el entrevistador te tiene que decir sí, te lo acepto o no te lo acepto. Ojo que voy a dar un tip matemático, que me gusta. Yo creo que uno podría definir qué es una función simple. Alguien puede darle una definición más precisa y seguro que funciona. Porque cuando uno estudiaba mate se ponían a medir cualquier wea, incluso funciones. Y no me extraña que puedan medir algoritmos, mierda. Como de alguna forma alguien dice, no, tiene que ver con la complejidad, con cantidad de líneas, alguna wea rara. Y algunas formas terribles teóricas de definir. En bola existe y ni siquiera lo sé en programación. Y bueno, eso era todo. Si el humano tiene una intuición de simple, estoy seguro que se puede medir. Eso es lo que quería decir. Heidegger dice con subespacios vectoriales se puede medir simplicidad. Mira, ¿no hay? Obvio que se puede, si siempre un buen inventa mediciones. Sí. Definición, función simple, paz. Al agregarlo a los to-do cuentas. Puros trucazos, aquí tenemos Sí. puros trucos. Pasemos al siguiente. Luego de que tienes tu código listo, tienes que verificar que funciona correctamente. Y para eso puedes hacer un walkthrough, un paso haciendo las operaciones parte por parte. Y esto es lo que podrías hacer ejecutándolo, si es que puedes, o si no, paso a paso. Hay veces, y esto me ha pasado en pruebas reales, uno cree que la respuesta está bien hecha, pero hay un detalle que está mal escrito en una parte. Un typo, es un typo, súper... A veces son cosas muy fáciles de resolver, pero no las ves. Cuando haces este paso a paso y no aplicas tu lógica para resolverlo, sino que aplicas lo que escribiste, ahí te puedes dar cuenta de dónde están los errores. Cuando te sacas de la cabeza lo que tú acabas de pensar y simplemente aplicas como máquina. Hotspots son lugares de alto riesgo. Cosas como operaciones matemáticas. Cuando tienes una suma o una resta, a veces tenemos que sumar un índice. Y ese índice hay que sumarle un 1 para que tenga sentido. O un 2. Por ejemplo, en Python partimos contando los índices de 0. Pero quizás tú lo que necesitas es el índice partiendo desde 1. Así que tienes que tomar ese índice original y sumarle un 1. No es directo. Ese tipo de puntos son puntos de alto riesgo. Puntos en los que uno típicamente se equivoca, no porque sean complejos, no porque sean difíciles, es porque es fácil olvidar ese pequeño detalle. Terminar bucles también es muy típico, condiciones límites. Si haces un while, asegúrate de que ese while termina. Asegúrate de que tienes una condición de actualización para tu condición del while. Si no, tu código está malo. Vas a entrar en un bucle infinito y todo se va a la basura. Recursiones. Asegúrate de que las recursiones terminan. Que tienes una condición de término al final de toda la recursión. Caso base. ¿Cuál es tu caso base? ¿Funciona el caso base? Después de eso, tiene sentido el resto de la recursión. Todo esto y más son casos de alto riesgo, en donde es fácil equivocarse. Y hay que revisar, después de tener todo listo, vuelves a revisar estos puntos específicos. ¿Algo que agregar con respecto a estos casos bordes? ¿Les hace sentido? ¿Hay algún otro que les haya ocurrido? ¿No? Estaba pensando en el que quizás más me ha complicado a mí alguna vez.
Estoy entre operaciones matemáticas. Solo huellanme ahí, no sé por qué. Y la recursiva, yo creo. Esas me marean hasta el infinito de más allá. Todo lo que sea recursivo me ha mareado toda la vida, weón. La vida. Sí, me enredo en esa abstracción. Siempre me ha costado la recursión. Odié programación uno con la parte recursiva que te la enseñan. El de la prueba me salió, aún me acuerdo. El ejercicio de la prueba del examen me salió perfecto, weón. Fue hermoso. Ahora sí, Cris. No, sí, quedan 7 minutos, Rob. Vais cerrando, no sé qué, al menos los títulos grandes que te quedan. Sí, después de eso hay que probar casos. Algunos de esos casos te los da el enunciado. Como aquí tenemos 3 casos de ejemplo, pero sobre estos 3 muchas veces es bueno crear más. Tú mismo decir, ok, ¿qué caso conviene crear y probar? Y ahí es donde uno puede probar los casos bordes como negativo, cero y cosas de ese estilo. Valores vacíos. La comunicación también es un tema súper importante en las entrevistas, que ya lo mencionamos antes. No, puede que tengas todo muy claro en tu mente, pero si no lo logras transmitir al entrevistador, el entrevistador va a entender que tú no lo sabes hacer, o quizás lo sabes hacer, pero no lo sabes comunicar, que igual es malo, porque al final del día en el trabajo tienes que hacer algo y después poder ocuparlo, poder comunicarlo, comunicárselo al gerente o a quien sea. Por eso es importante trabajar en cómo llevar tus ideas claras de tu cabeza a la otra persona. Y eso es todo. El resto son recomendaciones que ya habíamos mencionado antes, como los arrays, cuando se ocupan las hash tables, ese tipo de cosas que ya mencionamos en capítulos pasados cuando hablamos de cada una de estas estructuras de datos. Pueden ver el documento después en GitHub. Es el mismo documento que ya les linké antes, simplemente que ahora estamos viendo la siguiente parte. Y luego, esto, opcionales, esto ya lo es el resumen. En la siguiente sesión, en donde volvamos a tocar este tipo de temas, vamos a hablar de más algoritmos, otros un poquito más complejos, como o no más complejos, pero otros distintos a los que hemos visto. Binary Search, eventualmente Dynamic y otros tipos de algoritmos típicos que suelen aparecer. Podría hacer una serie from scratch de un binary search. Ojo, ojo. Sí, puede ser. Creé una lista de videos en YouTube from scratch para ir poniendo ahí todos los videos de ese estilo que hagamos. Son entretes. Sí, son entretenidos. Les recuerdo que si les gusta este contenido pueden darle like y subscribe a los videos de YouTube y unirse a nuestro canal de Discord. Gracias, Coco. Ahí Coco puso los links en el chat de Twitch. Y en YouTube ya están en las descripciones de todos los videos. ¿Qué les pareció el capítulo? ¿Qué es lo que se llevan de hoy? ¿O lo que le quieren reforzar a los que nos están escuchando, Chris Mati? Yo me cuestiono, o sea, todo lo que vimos, súper útil, de cómo plantearse un problema de comunicación, hacerse las preguntas, tener información, cuestionarse lo que uno está haciendo. Pero la parte de código, también es relevante demostrar que uno sabe programar, pero al día de hoy, en el futuro, ¿qué tan necesario es saber programar con exactitud? Porque ya está haciendo, o sea, yo ya no programo, o sea, como que no, si me demoro 5 minutos de crear una función, en esos 5 minutos creo una aplicación inicial, porque ahora traducir mi necesidad a código, a tener algo como tangible y probar, es muy rápido. Y antes eso era una fricción entre el que tenía el de negocio con el técnico, y como que el negocio le decía A y el técnico entendía B, y después como que resultaba una J. Y estaban los clásicos problemas y memes sobre eso. Porque el que tenía el problema o tenía la idea no sabía cómo traducirlo técnicamente, no podía programarlo técnicamente. Pero ahora con la IA eso se está transformando, eso está cambiando. Entonces hay que estar pensando en cómo va a ser el futuro, cuáles van a ser los nuevos paradigmas para resolver un problema. Y lo que permanece constante es la resolución del problema, de cuestionarse lo que se está haciendo. Y hacerse las preguntas y averiguar constantemente, estando en ese while, constantemente preguntándose si lo que estoy haciendo está correcto. Más allá que sé un lenguaje o sé cómo crear una clase, una función, si lo documento o no documento. O sea, yo creo que está cambiando la forma de solucionar estos problemas.
Bueno, el tema que decía ayer. A todo esto. Perdón, Chris. Ujú. Yo creo Lo que que tu es- tema va a ser un dolor de cabeza en el futuro. Análogo a la calculadora. Pero yo voy a irme por otro camino. Y estaba viéndome en la cámara y siento que mi truquito de la foto ya no va a funcionar tanto. ¿Por qué? Que ya tengo más pate gallo, weá. Creo que tengo que hacer un lifting. Weá. Ay, Y nada, sobre el tema, nada, siempre me parece interesante esto. Yo creo que es difícil siempre enfrentar esto. Aparte que hay que sumarle cosas que tú no mencionáis, como que hay tips, pero puta, te ponís nervioso y respondís súper mal, weón, ¿cachai? sí. Puedes saber todos tus pasos que mencionaste, ¿cachai? Estar preparado para esto, pero el nervio igual juega un factor relevante. Te están evaluando, uno se siente juzgado y todo, entonces quizás solo quiero dejar un mensaje referente a eso, que tips de esto encontrar y acá hemos tenido una serie de cosas, pero también hay que aprender a manejarse uno mismo, ¿cachai? Igual uno, no sé, supongo que a la gente tiene sus propias formas, a mí me ayuda solo saber que es una entrevista. Yo como que trato Sí. mucho de mentalizar es una entrevista, tratar de hacer lo mejor posible, expresar lo que realmente sé, o sea, sin miedo y para no tupirme y tampoco para... Porque cuando uno se pone nervioso, es una pregunta difícil. A veces te hacen preguntas difíciles. A mí me han hecho preguntas que yo, concha, no tengo ni idea, que me está preguntando, no sé ni cómo resolverla. Pero trato de no tupirme y usar como lo que sé en mi cabeza. Entonces, eso, igual hay que tener algo confianza y las vibes por ahí que alguien mencionó. A uno mismo primero. Pero si no, pueden revisar la serie de capítulos que yo robo para entrevistas de código sobre todo. No sé si tenía una de como más amplios, de como tenemos unas mock-up interview igual. Sí. Estarán como bien de código, de cómo resolver un código, ¿no? Como, no, por ejemplo, enfrentar una de Fit o otra cosa. Pero bueno, ahí la pueden dejar, sé que hemos tenido. Y algo más iba a comentar y se me fue. Bueno, no importa. Con eso doy por finalizada mi intervención. Bueno, Kira en el chat estaba diciendo que una recomendación que suele dar a las personas que están buscando trabajo por primera vez y que yo también doy, coincido totalmente en eso, es encontrar un proyecto. Ya lo he dicho antes, lo vuelvo a repetir, encuentren un proyecto real en el que puedan aportarle a una empresa pequeña, algún vecino, algún local que tengan en la esquina de su casa, hagan un proyecto real, aporten valor a esa empresa y eso les sirve para el currículum. Y el tema que mencionaba ahí a ir al final en los comentarios es cómo qué hay que hacer en los primeros meses de trabajo, cuando uno encuentra su primer trabajo, los primeros 2, 3 meses. Es un tema interesante que quizás tocamos en el futuro. Respecto al tema de hoy, también lo he dicho antes, pero a mí no me gusta LeetCode en cuanto a cómo se ocupa para entrevistas. Creo que es pésimo. No te mide bien lo que uno puede hacer para el trabajo real. Pero estas cosas que hablamos hoy eran más amplias. Este es uno de los temas más aplicables de todo este ciclo de tips de entrevistas de tipo LeetCode, porque se aplica a la vida real también. Los mismos conceptos los puedes aplicar. Y es difícil hacer el cambio de mindset en un comienzo para entender por qué estas cosas importan. Así que les recomiendo practicar de a poco, practicar entrevistas y de a poco les va a ir yendo mejor en las entrevistas. Es cosa de practicar. Muchas gracias a todos, gracias por las preguntas, gracias por la atención. Nos vemos la próxima semana con Mati. ¿El tema que tenías pendiente o todavía no? No, tengo un tema la próxima semana. Necesitamos. Puedo hacer cualquier tema, pero 2 semanas. Ya, ok. El Entonces marido clásico. les confirmamos el tema durante la semana. Ya. No, yo voy, arquitectura parte 2. Ya, ok. Arquitectura de software, ¿cierto? Arquitectura de software Sí. parte 2. Ya, genial. La Sí. próxima semana vamos a hablar de eso. Nos vemos. Que estén bien. Chao, chao. Mucho Chao. éxito en sus proyectos. Nos vemos a todos. Gracias por participar. Adiós.